Bueno, Ahora sí, vamos a ver doctor, algunos aspectos perfectamente. importantes entonces ahora. Como sabemos, rápidamente pues comenzó en Wuhan, empezaron los primeros casos y posteriormente a eso se hizo una pandemia. Rápidamente se secuenció las características del virus, no es un beta coronavirus, muy similar a muchos coronavirus que comparten los murciélagos, ¿sí? De hecho, este es el origen, no se sabe el intermediario y cómo llegó hasta nosotros. Se han descrito dos tipos de cepas, unas de tipo L, muy importantes en Wuhan al principio, y otras de tipo S. ¿Y qué significa esto en realidad? Pues no lo sabemos y cuál es la repercusión clínica y qué fenotipos puede haber. Puede ser que una de estas cepas produzca una enfermedad más leve y la otra produzca una enfermedad más severa. Este artículo que habla de la patogénesis, de la epidemiología del COVID-19, pues nos ayuda a entender algunas cosas. La mayoría de los pacientes que vemos en el círculo, pues van a ir a una evolución asintomática. Los síntomas respiratorios, pues de tracto respiratorio superior, también se ha encontrado en heces, en aerosoles, ¿no? Que puede existir. El 80% de los pacientes va a una enfermedad sintomática o muy leve, casi indetectable o imperceptible, ¿no? Hay otro grupo de pacientes, si seguimos la flechita, que va a una activación de linfocitos T dentro de la fisiopatología. Estos linfocitos T inducen la producción de anticuerpos. Hay un grupo de pacientes que produce muy temprano anticuerpos, como en los primeros 3 días. Aunque esto pareciera que es una buena respuesta, en realidad estos anticuerpos fijan el virus y lo que pueden producir es facilitar la fagocitosis y más puertas de entrada para el virus. Si esto ocurre, si este cambio ocurre, pues el virus puede infectar pulmones, riñones, corazón, producir una enfermedad sistémica. Esto podría llevar a una respuesta inflamatoria sistémica, una falla multiorgánica que siempre termina en un distrés respiratorio, ¿no? Como pueden ver en esta parte, y que conduce a la muerte. La disfunción de linfocitos y del sistema inmune también es otro contribuyente a la tormenta de citocinas y que puede condicionar igual un distrés respiratorio. El receptor del virus, cuando se fija de forma regular a al receptor de enzima convertidora de angiotensina, produce una disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que aumenta la permeabilidad a nivel del sistema vascular y esto genera un edema pulmonar y distrés y muerte. Entonces, por todos estos caminos, en realidad, cuando un paciente se complica y hace una tormenta de citocinas, puede terminar en un caso grave. Los pacientes asintomáticos no requieren nada, con o sin tratamiento, pues van a ir bien. El único problema con ellos es que pueden transmitir el virus. Varios hallazgos patológicos han encontrado en realidad una disfunción importante con fibroma, una membrana hialina. Vemos en la micrografía, el corte histológico, que existe un edema pulmonar importante y cambios citopáticos, ¿no? Varios neumocitos son afectados por el virus y estos neumocitos sufren cambios y aumenta la permeabilidad capilar y la inflamación a este nivel. Eh, Existe una alteración importante de la membrana alveolar y en un paciente que va a una enfermedad leve, pues podemos ver que existe leve infiltración, pero en un paciente con una enfermedad severa, una infiltración muy importante de neutrófilos, un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, por tanto la hematosis se hace muy dificultosa en estos pacientes. El daño que esperamos o lo que ocurre es una tormenta de citocinas muy importante. Este artículo menciona estos mecanismos y que los hallazgos en estos pacientes son una inflamación muy importante, especialmente pulmonar, pero no solo pulmonar, sino sistémica. El daño celular es importante y los anticuerpos formados inicialmente no logran contener al virus, sino más bien lo atrapan e inducen ingreso a las células. Entonces, estos anticuerpos que se forman inicialmente, lo que van a hacer es, como vemos en la gráfica de la parte inferior, pues atrapan al virus y existen en muchas células receptores de la porción FC de anticuerpos. Entonces, en lugar de inhibirlo, pues tiene más puertas de entrada por donde el virus pueda ingresar
y de esta manera tiene otros mecanismos de daño, activación del complemento, daño celular directo y producción de otros mediadores químicos. El virus por sí mismo produce apoptosis, piroptosis, que es una forma de destrucción o daño celular debido a afectación de la maquinaria de replicación. Hay una regulación también, una disregulación del receptor de angiotensina a raíz de la infección viral. Estos fenómenos ocasionan aumento de citocinas, aumento de factores antivirales, infiltración celular pulmonar, ¿no? Linfocitos T, CD8, que van a destruir las células infectadas y por tanto más daño en el epitelio alveolar. Linfopenia. La linfopenia es un dato muy importante de gravedad. Los pacientes que hacen linfopenia casi se asocian con progresión hacia un daño severo y es lo que podría ayudarnos en un paciente en nuestro laboratorio básico. Si vemos un paciente inicialmente y a los 2 o 3 días vemos linfopenia, pues lo que podría sugerirnos que este paciente va a ir mal. La tormenta de citocinas es por el inicio de la replicación viral, muerte de varias células en realidad, fuga a través del endotelio de varias de citocinas e inflamación. Cuando el virus ingresa hay una cascada de señalización que se activa y se activa una vía de procaspasas. Las caspasas son una vía de apoptosis, ¿no? Es una vía de piroptosis, entonces una muerte celular a raíz de infección viral que el virus puede causar directamente. Es un problema confuso en algunos pacientes que estos anticuerpos neutralizantes del inicio que veíamos puedan ser más puertas de ingreso para el virus. Al final, el síndrome de distrés respiratorio eh, condiciona una muerte en la mayoría de los pacientes. Si bien la mortalidad general que sabemos no es muy alta, pues desde el 0,2% hasta el 13% de acuerdo a las series, pero en pacientes hospitalizados, es decir, que tienen una enfermedad grave y que ingresan a un distrés, la mortalidad puede llegar hasta el 80% en algunas series de casos. Estos anticuerpos virales al inicio pues se fijan a la porción FC y el virus puede ingresar a muchas más células que las que haría sin esta producción de anticuerpos temprano que hacen algunos pacientes. Entonces, en los escenarios que podemos tener es que existe un grupo de anticuerpos que son, eh, que fijan al virus. Esto hace un ingreso viral y una replicación más sencilla, como vemos en el cuadro A. En el cuadro B, lo que podría pasar en un macrófago, ¿no? Que son las células presentadoras de antígeno, es que este ingreso de anticuerpos activa una serie de cascadas inflamatorias y una tormenta de citocinas, ¿no? Muy importante, que está relacionada con gravedad de forma directa. Un blanco terapéutico posible, ¿no? Para esto sería un anticuerpo monoclonal que pueda bloquear esta unión de virus con anticuerpos y la porción FC y disminuir el ingreso de células y producir una regulación inmune, que es lo que se está pensando en este momento. En el cuadrito vemos todas las estirpes de células T. Los que están implicados en este mecanismo de daño importante son los TH1, que están presentes cuando hay inflamación importante. Y luego existe un cambio a un TH17. Entonces, en las líneas rojas podemos medir actualmente cuál es la cantidad o la expresión de linfocitos T. Y abajo vemos las citocinas que activan o producen estos linfocitos, lo que significa que en este caso existe una inflamación muy, muy importante, un reclutamiento de linfocitos TCD4 al principio y luego TCD8, que son los que matan las células infectadas y producen citotoxicidad. Los linfocitos TCD4 y CD8 están muy activos, pero también el virus tiene una capacidad de destruir linfocitos TCD4 y CD8, por tanto es el equivalente a la linfopenia que podemos ver en pacientes graves. Varios estudios en realidad informan linfopenia y es un factor crítico de mortalidad. Vamos a ver en un momento cuáles son los valores de linfopenia que deberíamos ver en estos pacientes para pensar en algo grave. Hay una relación muy importante entre afectación cardiovascular como comorbilidad y COVID-19. Este es un cuadrito que se ha replicado en varias partes, incluso la guía nacional tiene una equivalente a esto de dividir la enfermedad COVID-19, ¿no? En
fases. Entonces, en una fase inicial existe una viremia, una replicación viral, ¿no? Muy importante, y un aumento de linfocitos gradual en este momento. En una fase 2 existe una afectación pulmonar, que es la característica típica. El punto de corte entre fase 1 y 2 en la mayoría de los casos, como podemos ver en el cuadro, son 5 días. Desde la infección hasta el inicio de un cuadro sintomático, el promedio de días es 4 a 5 días en la mayoría de los pacientes. Entre el día 8 y el día 10 es cuando existe un cambio en estos pacientes de tener una enfermedad sintomática a una enfermedad grave. Y existe una hiperinflamación, ¿no? En esta etapa, que afecta principalmente corazón y pulmones, pero en realidad otros órganos también se ven afectados. Para saber en un paciente, si tenemos un paciente con COVID, con sospecha, con síntomas en este momento, eh, los síntomas han empezado entre el día 2 al día 4, desde el primer contacto que ha tenido. Y si hacemos una correlación, deberíamos estar muy atentos en el día 8 a 10 de este paciente, donde existe una inflamación significativa y donde seguramente o va a ir a terapia intensiva, o va a entrar en un distrés respiratorio, o va a empezar con síntomas de gravedad. Entonces, este cuadrito, el recordar eso, que desde el primer día de infección hasta el día 5, la mayoría de los pacientes podría tener síntomas y en los siguientes 5 días, entre el 5 al día 10, es el día que se va a complicar, 8, 10, y ver algunos marcadores de pronóstico podrían sernos útiles para poder identificar los pacientes en riesgo. Cuando el SARS-CoV-2 ingresa entonces en la célula, lo que puede ocurrir es un daño directo al corazón, ¿no? Y cardiovascular, afectación cardiovascular es una de las presentaciones que puede tener. Entonces, pacientes mayores pueden ingresar con arritmias, podrían ingresar con datos de infarto o con alteraciones de descompensación cardiológica. Al afectar linfocitos, una hiperinflamación, esto es fiebre, esto es edema pulmonar, ¿sí? Y respuesta de hipoxia, ¿no? Estos pacientes empiezan a desaturar y todo por la afectación pulmonar. En estas etapas, para ayudarnos a distinguir pacientes graves, existen algunos biomarcadores. Debemos estar atentos a las arritmias y más con las propuestas de tratamiento que puede existir. Y síntomas agudos de afectación cardíaca. Este artículo que estamos viendo muestra en la línea azul los pacientes que han sobrevivido y en la línea roja los pacientes que no han sobrevivido al COVID-19. Entonces, lo que podemos ver es que los pacientes que han fallecido, existe una linfopenia muy importante en líneas rojas. Vemos el nivel, cómo cae el nivel de linfocitos y se mantiene bajo. Entonces, la linfopenia es un predictor directo de mortalidad, ¿no? En el cuadro de la derecha, lo que podemos ver es los pacientes con infección y otros controles sin infección, y vemos cómo los niveles de CD3, que es el marcador de todos los linfocitos, CD4, que son los linfocitos cooperadores, pues cómo se ve el nivel disminuido. Y también los CD8. Entonces, en la micrografía electrónica del cuadrito B, vemos algunos linfocitos y en el interior de los linfocitos partículas virales. Entonces, los linfocitos son uno de los blancos de este virus y es un marcador muy sencillo que podemos identificarlo en cualquier lugar donde exista un laboratorio, ¿no? Podemos medir el valor absoluto de linfocitos y en un paciente entre el día 8 al día 10 que presente caída de los linfocitos, sabremos que este paciente va a ir mal. Si estamos en un centro de primer nivel o segundo nivel, pues habrá que considerar en transferir este paciente, porque ese es un indicador directamente relacionado con muerte. Este artículo, que evalúa los linfocitos, las subpoblaciones y la relación pulmonar, concluye que en un grupo de 123 pacientes, que se los dividió en casos leves a severos, se vio que el subconjunto de linfocitos y citoquinas desde el ingreso a está relacionado también con alteraciones tomográficas que se ha podido ver. Entonces, en este tiempo que existe caída de los linfocitos, es cuando podemos ver alteraciones en las imágenes y en la tomografía. Y los pacientes que tienen tasas de supervivencia más altas son los pacientes que tienen cuadros graves. De hecho, ningún paciente hasta ahora reportado con un cuadro leve ha fallecido directamente por esta relación. Todos los pacientes que han fallecido
han sido pacientes graves, ¿sí? Y en estos pacientes graves también se ha podido medir que existen caída de los linfocitos, que existe alteraciones tomográficas y cuando se ha medido citocinas, existe elevación de citocinas inflamatorias, interleucina 6, interleucina 10, también existe caída de esto. Caída de interleucina 10 y elevación de interleucina 6. La interleucina 6 es una interleucina inflamatoria que produce fiebre, que produce malestar, es una caquexina. Entonces, la interleucina 6 parece ser la clave en realidad de estos pacientes que van a terminar muy inflamados. Esto que estamos viendo no ocurre en todos los pacientes, ocurre en los pacientes que van a ir a un cuadro grave, ¿no? Menos del 20%. La interleucina 6 juega un papel fundamental porque vemos en la gráfica cómo interactúa con muchísimas células producen, macrófagos principalmente, ¿no? Varios tipos de linfocitos T, el endotelio. Y la interleucina 6 actúa sobre varios tipos de tejido. Actúa en el hígado, actúa en los linfocitos B, actúa en el hueso, actúa en la proliferación, actúa en las plaquetas, en la diferenciación celular, en la proliferación y en las células mesangiales. Entonces tiene un papel muy importante. En este artículo lo que han hecho es medir los niveles de interleucina 6 y ver pacientes que sobrevivieron y pacientes que no sobrevivieron. En el primer cuadrito, en la parte A, podemos mirar cómo los niveles de interleucina 6 se elevan significativamente en los pacientes que no sobreviven, mientras que los que sobreviven al COVID-19, al SARS-CoV-2, pues presentan niveles muy estables, no presentan una elevación significativa. Entonces, no todos los pacientes van mal, la mayoría de los pacientes va bien, los que van a morir hasta ahora disminuyen linfocitos y elevan interleucina 6. Otro marcador actualmente que está recomendado es la ferritina. Y miren cómo se eleva la ferritina a un valor de más de 1000 como un predictor directo de mortalidad. En relación a los pacientes que sobreviven y que no presentan una elevación significativa de ferritina. Entonces, en otros laboratorios, no todos los laboratorios que realizan exámenes de sangre, cinéticas de hierro, podrían realizar la ferritina. Entonces, estos son marcadores que debemos empezar a usar en lo posible y en la medida de que podamos ver más pacientes. Otros marcadores en el cuadro B pueden ver en las líneas naranjas, en los grupos naranja de pacientes, son los pacientes que fallecieron y la línea verde los que sobrevivieron, ¿no? Y lo que podemos ver acá es marcadores de inflamación. En la parte de la derecha de este cuadrito B vemos la interleucina 6 sustancialmente más elevada que en los pacientes que han fallecido. En el cuadro del centro la proteína C reactiva. Entonces, proteína C reactiva es un marcador que está en muchos laboratorios básicos y que también puede ser un predictor. Entonces, a partir del día 5 hasta el día 10, especialmente si hay una elevación día 8 a 10 de proteína C reactiva, es un predictor de mortalidad, directo de mortalidad. Habíamos dicho que hay una afectación directa cardíaca también. Por tanto, los pacientes que se complican, que van a un cuadro grave, presentan troponinas elevadas. Entonces, estos marcadores de daño miocárdico también pueden ayudarnos para ver estos pacientes y diferenciarlos. Eh, Cuando vemos en la última tablita en el cuadro C que los niveles de troponina están más elevados en los pacientes que han fallecido. Entonces, sí existe una elevación y sí son datos que podríamos evaluar en los pacientes. Los síndromes coronarios, el infarto, puede ocurrir en estos pacientes, puede ser la presentación inicial, paciente que no venga con síntomas respiratorios precisamente, sino que venga con datos de afectación cardíaca, dolor torácico, arritmias, como presentación de esta enfermedad. Eh, la tormenta de citocinas, que está presente en muchas enfermedades en realidad, ¿sí? Muchos cuadros de sepsis grave, muchos cuadros de cánceres, condicionan una alteración y una regulación con la coagulación. Y existen no solo en el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19, sino en otras enfermedades que puede haber estos fenómenos trombóticos. Y esta es una de las enfermedades que se ha descrito que puede producir. Por tanto, el dímero D es otro marcador de gravedad. Y cuando se eleva es una indicación de anticoagulación.
ya que en estos pacientes pues se ha visto que otro fenómeno importante puede ser microembolias, especialmente a nivel pulmonar, que condicionarán directamente el deceso del paciente si es que no lo tratamos. Y también se ha empezado a describir que después pacientes recuperados que ya están mejorando y 7 días después de presentar esto pueden tener un cuadro de infarto, aunque aparentemente ya estaban bien. Entonces, en los pacientes que han estado hospitalizados y que aparentemente están mejor, cuando mejoran los síntomas, debemos evaluar cuadros de infarto, especialmente si tienen más de 60 años, si son diabéticos, hipertensos o tienen otros factores de riesgo asociados. Finalmente, pues se ha empezado a describir varias cosas, disgeusia, anosmia, como cuadros acompañantes de esta enfermedad. Y esa es una expresión de daño neurológico. Entonces, no solamente el virus puede afectar pulmones o corazón, sino sistema nervioso es otro blanco importante, ¿no? Y en el sistema nervioso existen receptores de angiotensina 2. Por tanto, sí existen receptores virales y sí existe una afectación de esto. Y cerebro, pulmones, riñones, vejiga, testículos, pues son otros blancos, ¿no? Entonces he empezado a detectar el virus en heces, en semen, en orina incluso, ¿no? Y también en cerebro. Este artículo finalmente lo que evalúa es que en autopsias, eh, más autopsias podrían aclarar el papel real en el sistema nervioso. Quizás parte del colapso final de los pacientes que fallecen pueda ser causado por edema cerebral, por afectación directa, ¿no? Entonces, mucho del deterioro que presentan estos pacientes podría ser responsable también el sistema nervioso, y no solamente como pensábamos inicialmente, que es un cuadro respiratorio. En estos pacientes, ¿no? La hiposmia, la disgeusia, eh, deben evaluarse y pues indica afectación del bulbo olfatorio, que es una proyección directa del sistema nervioso hacia el exterior. Eh, la coagulación, y es parte del pilar de tratamiento actualmente, pues debemos evaluar dímero D y los pacientes que elevan dímero D en más de 1000, ¿no? Deben tener terapia antitrombótica establecida, ¿no? Lo ideal sería una heparina de bajo peso molecular por la frecuencia de administración y la duración del efecto. Todos los pacientes que están hospitalizados con COVID-19 deben tener anticoagulación profiláctica. Y ya sabemos que ese es otro como fenotipo que puede haber. Algunos pacientes hacen una infección multisistémica con tormentas citocinas y deterioro de órganos blancos. Otros hacen más un cuadro de coagulopatía importante asociado a esto, donde si no lo anticoagulamos, seguramente las microembolias o tromboembolias van a ser la causa de deterioro. Y otros pacientes pues hacen una enfermedad sintomática y luego desaparece, ¿no? Esto. Eh, el fenómeno en la coagulación tiene que ver con activación de la plasmina. La plasmina puede actuar directamente en esta proteína S del virus y modificarla. Y al modificarla, permitir el ingreso y la interacción con receptores dependientes de sodio a nivel de muchas células, por tanto, infección en muchos tejidos. Y al mismo tiempo, activa la fibrina, por tanto, coagulación intravascular y la expresión es dímero D elevado. Este cuadrito nos muestra más o menos cuáles son los factores asociados a mortalidad, y cuando vemos en pacientes no sobrevivientes, el dímero D tiene un OR de 18, que es uno de los factores más importantes relacionados con muerte en este estudio. Entonces, dímero D elevado es un predictor también directo de mortalidad. En este cuadrito vemos las alteraciones que pueda haber en la izquierda y en verde los pacientes que no sobrevivieron, y entonces todos tuvieron tiempos de protrombina alterados y tiempo parcial de tromboplastina activado también alterados. Por tanto, los pacientes que fallecen tienen una afectación importante de la coagulación. En este otro cuadrito que ve el dímero D, y entonces miren los niveles de dímero D en verde en los pacientes que fallecieron en relación a los pacientes que sobrevivieron. Y los productos finales de la degradación de fibrinógeno, pues también están muy elevados. Entonces, definitivamente los pacientes que fallecen, tanto el fibrinógeno, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado están alterados.
Dímero D es algo que deberíamos empezar a medir en todos los pacientes hospitalizados como un factor de gravedad y para saber en qué momento cambiar de una terapia profiláctica antitrombótica a una terapia a una en dosis terapéutica, ¿no? Algunas características clínicas, ¿no? Entonces, el periodo de incubación en la mayoría de los pacientes es alrededor de 4 a 5 días. Eso se ha visto desde los primeros casos de Wuhan, pero puede durar hasta 14 días en algunos casos. El 80% va a ser en este tiempo, entre 2 a 5 días, pero algunos pacientes podrían escaparse de este margen y tener hasta 14 días. El espectro de la enfermedad va de leve a crítico. El 81% de los pacientes en este artículo pues mostraron una enfermedad leve. Una enfermedad grave, y decimos grave, es el que debe hospitalizarse. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues evaluamos un paciente con disnea, con hipoxia, que empiece a desaturar en 24 o 48 horas, y esto es como un 14% de los pacientes. 5% de los pacientes tienen una enfermedad crítica. Esto significa datos de inestabilidad hemodinámica. Significa shock o datos de falla multiorgánica. En general tiene una tasa de letalidad baja en el mundo. O sea, todos los pacientes que van a tener esta enfermedad, 2.3% fallecen y no se ha informado muertes, como decíamos, en los no críticos. Todos los pacientes que fallecen por coronavirus, SARS-CoV-2, son pacientes críticos en realidad. Los pacientes leves o con una enfermedad, pues, que no ha requerido cuidados críticos, posiblemente no fallezcan, lo más posible es que sobrevivan, ¿no? La mayoría de los pacientes que tenemos entonces no va a fallecer con esto y las series van muy disparejas, yo creo que en relación a la robustez del sistema de salud y a la edad de los pacientes, ¿no? En Wuhan, en el centro mismo de inicio, fue de 5.8% su mortalidad final, pero en otras partes de China llegó al 0.7, muy semejante a Corea del Sur, que tuvo mortalidad de 0.9, ¿no? En Italia, sin embargo, tuvieron una mortalidad de 12%. Eh, de todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva y requieren ventilación mecánica, puede haber mortalidad de hasta el 88%, o sea, de cada 10 que terminan en ventilador, 8 podrían estar falleciendo, ¿no? Según varias series. Ahora, las diferencias que ha existido, por ejemplo, en Corea del Sur, es que la mayoría de los pacientes, su promedio era alrededor de 45 años, mientras que en Italia el promedio de edad era alrededor de 65 años. Por tanto, la edad es un factor directamente relacionado con el riesgo y las posibilidades de fallecer. Los factores de riesgo que debemos ver en los pacientes, una edad mayor a 65 años, que ya tenga alguna enfermedad pulmonar, que sea un paciente renal, diabético, hipertenso, con cualquier otra patología cardiovascular, la obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, que haya estado usando biológicos, que no es algo tan frecuente en el medio, pero hay algunos pacientes que podrían usarlo. Un paciente trasplantado también es, o con alguna otra enfermedad que lo inmunocomprometa. VIH, cánceres, también son pacientes que entran en el grupo de riesgo. Eh, para tener una enfermedad severa, la mayoría de los pacientes que fallecen en realidad son pacientes varones, ¿no? En lo que hemos visto en el mundo y también aquí, que una paciente de 94 años salió, ¿no? De la terapia, y en otras partes del mundo son mujeres, ¿no? Entonces, los pacientes de edad avanzada con comorbilidades. Y si es hombre, tiene unas posibilidades mucho mayores de fallecer. Y existe una desproporción muy importante en el mundo, ¿no? En los casos de muerte en Italia, en Estados Unidos, en China y aquí, ¿no? También, que la mayoría de los pacientes que fallecen son pacientes varones de edad avanzada con comorbilidades. Entonces, un paciente así es el que tiene muchísimas posibilidades de fallecer. En el abordaje y al valorar estos pacientes, debemos ver algunas alteraciones, ¿no? Entonces, dímero de más de 1000 es un factor de mal pronóstico y si está más de 1000 debemos darle anticoagulación. A 1 miligramo kilo peso de enoxaparina o otra heparina de bajo peso molecular, son recomendables estas porque requiere administrarse o 1 o 2 veces al día, mientras que otro tipo de medicación requiere más administraciones al día, por tanto mayor exposición para el personal que está en contacto con estos pacientes. PCR más de 100 miligramos por litro también es un dato relacionado con gravedad.
lactato deshidrogenasa, troponinas, la ferritina y CPK como marcadores de afectación vascular y cardiovascular. Y una disminución de linfocitos, menos de 800, ¿no? Entonces, varios laboratorios reportan el absoluto y el porcentual. Si solo tenemos el porcentual, debemos sacar cuántos linfocitos hay. Si es un paciente que tiene menos de 800 linfocitos, es un paciente en riesgo de un cuadro grave, ¿no? Y es algo que podemos sacar y medir. La presentación inicial que puede existir es neumonía, ¿no? Y esto es fiebre, tos, disnea, infiltrados pulmonares, mialgias, diarrea. La fiebre, que en otras series es muy importante, en varios lugares no ha sido el síntoma más importante, ¿no? Y vamos a ver ahora, yo he visto algunos pacientes con esta enfermedad que negaban fiebre completamente, principalmente los primeros casos que nos llegaban y que estamos buscando fiebre, tos, disnea o dinofagia, pues pacientes con expectoración mucopurulenta, ¿no? Se describe que debe ser tos seca, mucopurulenta, sin fiebre y algo de disnea. Y pues no estando tan seguros, al final resultaron ser positivos. Entonces, aunque todos estos síntomas y signos están descritos, ¿no? Rinorrea, náuseas, quizás muchos pacientes, tos seca, hay muchos que podrían tener una tos productiva. Entonces, no hay algo establecido, ¿no? En esta serie de Wuhan, que es las primeras que se hizo, el 99% tenían fiebre. Entonces, parecía ser muy específico, parecía que si no fiebre, pues tal vez no COVID, pero en realidad hemos empezado a ver que hasta el 30% de los pacientes podrían no tener fiebre. Fatiga es otro síntoma muy importante, tos seca, anorexia, mialgias, disnea y esputo hasta en el 27%. A pesar de que todo esto está así, no debemos estar encasillados en lo que puede y no puede. Todo paciente con alguno de estos síntomas en el contexto de la pandemia que estamos viviendo puede ser COVID-19. El distrés respiratorio, pues es en el 20% alrededor del día 8, ¿no? Decíamos que el día crítico es el día 8 a 10 posible de infección. Arritmias cardíacas, shock puede ser otra presentación, fenómenos de tromboembolia pulmonar, alteraciones importantes en las pruebas que ya habíamos visto. Guillain-Barré puede ser otra presentación también, que llegue solamente con parálisis flácida ascendente y pues ningún otro síntoma podría ser una manifestación de esto. En niños se ha descrito síndrome Kawasaki, que es una trombosis de grandes vasos, y otras infecciones secundarias. La OMS indica que el tiempo promedio de recuperación de casos leves es unas 3 semanas y en casos graves es alrededor de 6 semanas, ¿no? Que 6 semanas es el tiempo de recuperación. Aunque no en todos los lugares hay tomografía, la tomografía ha resultado muy útil, especialmente en los centros que podemos tenerlo, porque hay pacientes con síntomas atípicos, ¿no? Fiebre, un poco de disnea, desatura levemente, mayor. Entonces, no sabemos si esto está relacionado con enfermedades previas, cómo era su saturación o si realmente es COVID. Lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, es hacer tomografías. Y si era periférico, basal, como vemos en las imágenes, posiblemente sea COVID, ¿no? Y esto mostró una sensibilidad muy alta en China al comparar con la PCR, ¿no? Tiene una sensibilidad la PCR, incluso si vemos estas lesiones con clínica sugestiva, posiblemente sea COVID. Si vemos una tomografía limpia en un paciente sintomático, si tiene síntomas está entre el cuarto a quinto día, posiblemente de infección, debería tener lesiones para ver esto. Y si el pulmón está limpio, tal vez no sea COVID. Y ha sido uno de los principales criterios que estamos viendo para ver a quién debemos aislar y tener mucho cuidado y qué paciente puede ingresar a las salas de pacientes no COVID. Varios esquemas de tratamiento se han venido llevando a cabo. Hay varios estudios actualmente que están en curso. Algunos se han ido suspendiendo debido a mortalidad, debido a afectaciones. Aquí tiene un cuadrito que muestra las principales terapéuticas, lopinavir, ritonavir, que todavía podría usarse y debería usarse en la fase 1 a 2 que estamos viendo, no en pacientes graves,
el estudio más grande de lopinavir ritonavir ha mostrado que no cambia mucho la mortalidad y quizás sea porque se ha usado en pacientes graves y no en pacientes antes de que esto ocurra, antes de que el virus y la replicación viral pueda afectar varios órganos y estemos río abajo en una tormenta de citocinas. Remdesivir es lo más prometedor que existe, pero quizás el costo sea un poco privativo para nosotros y la disponibilidad en el medio no existe, ¿no? Ribavirina, otros antirretrovirales, cloroquina y hidroxicloroquina asociado a macrólido, que ha sido quizás lo más usado por nosotros y en el mundo entero, parece que no es tan prometedor y el Lancet ha sacado, pues la semana pasada, en realidad un artículo que habla de esto y en un momento vamos a revisarlo. Los corticoides no se recomiendan en todas las guías, pero quizás en pacientes donde se vea inflamación significativa. Eso sería PCR muy alto, elevación de interleucina 6, dímero de alto, pulsos de metilprednisolona como 250 miligramos en pulso, podría producir inmunomodulación y disminuir la tormenta de citocinas. Entonces, sí tiene un valor teórico y creo que la mayoría de los pacientes críticos han recibido esteroides de una u otra manera. Inmunoglobulinas intravenosas tienen una utilidad práctica y teórica, sin embargo, el costo es muy elevado para poder usarlo de rutina y en todos los pacientes. Tal vez lo que tenemos en el medio que podría ayudarnos más es plasma de convalecientes, que podemos producirle, que cada vez hay más convalecientes y que son anticuerpos específicos contra el virus para neutralizarlo. Tal vez también, ¿no? Como terapia compasiva en terapia intensiva, sino en una fase 2, el día 8 a 10, cuando el paciente esté empeorando, sea la mejor manera de usar esto. Y anticuerpos monoclonales antiinterleucina 6 que hay en el medio no muy difundidos. La caja tiene algunos frascos y que quizás habría que seleccionar muy bien el paciente que podría beneficiarse. Sin embargo, el costo y la disponibilidad en el medio hace también que esto sea privativo. En estos cuadritos, ya casi para terminar, pues podemos ver los distintos tratamientos en relación a disminución de cantidad de virus en varios órganos. Esto se ha hecho en realidad homologado en el SARS-CoV-1, ¿no? Síndrome de respuesta respiratoria, ¿no? El 2002. Y lo que se ha visto con lopinavir en el cuadro en azul son que en los cultivos virales disminuye a medida que aumenta la concentración del fármaco la replicación viral. Entonces sí es un fármaco antiviral, ¿no? Que se ha podido ver. Vemos en relación a los controles, ¿no? Lopinavir, ritonavir, entonces que existe aparentemente una mejoría en los pacientes que pueden recibir esto. Antiinterleucina 6 es un monoclonal que pues captura interleucina 6 y evita todos los efectos que habíamos visto. Sí es bueno, pero pues es un tratamiento un poco alejado de nosotros. Plasma de convaleciente, cuándo, cómo usarlo, ha empezado a salir guías y parece que esta es la mejor opción de alivio terapéutico, ¿no? Que puede reducir la mortalidad y todavía faltan algunas pruebas para estandarizarlo, ya lo estamos haciendo en el medio y la evaluación cuidadosa de esto pues debería eh, proporcionarnos más evidencia, pero yo creo que esta es la mejor opción terapéutica actualmente en un paciente grave o en un paciente con criterios de gravedad. Si vemos un paciente que está en el día 8 y empieza a elevar interleucina, empieza a elevar dímero D, PCR, descienden linfocitos, creo que es el candidato ideal para poder usar plasma convalecientes, tal vez antes de que lleve a terapia intensiva y pueda cambiar el curso de la enfermedad, ¿no? Tocilizumab es el anticuerpo monoclonal que atrapa interleucina 6 y evita la activación de macrófagos, de linfocitos T17 y TH1 y el daño pulmonar subsecuente. El mismo mecanismo de tocilizumab también evita, ¿no?, que esta interleucina pues tenga una serie de interacciones con otros. Hay criterios para usar tocilizumab y hay criterios de exclusión. Por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, que es muy común en nuestro medio y en otros, pues no son candidatos para usar tocilizumab si estuviera disponible. Los esteroides con una detractores y gente a favor sí pueden ayudar, no en la primera parte, ¿no? Si se empieza a tomar como prednisona en algunas recetas que veíamos
pues medio empíricas, desde el principio no va a ayudarle, quizás pueda perjudicarle y disminuir la respuesta inmune que pueda tener. Sí, quizás en el día 8 o 10, con un paciente que tiene factores de gravedad, pueda modular y disminuir la tormenta de citocinas, pero usarlo desde el principio puede ser malo, la fase 1 y 2, ¿no? A largo plazo, pues pueden existir varias secuelas que aún no hemos valorado, desde que puede progresar la inflamación pulmonar, puede haber afectaciones cardíacas. Veíamos que una semana después de los síntomas hay un riesgo mayor de infartos. Miocarditis se ha descrito también en algunos pacientes, principalmente en Italia o en algunos lugares de Europa. Y pues qué secuelas más van a quedar en los siguientes 6 meses, un año. Es difícil saberlo en realidad, ya hay que ver, ¿no? Una proporción importante de sobrevivientes tiene fibrosis pulmonar y dislipidemia, que es lo que se ha ido viendo. También se asocia con un riesgo mayor de hospitalización por otras causas. Estos son varios estudios que están corriendo en este momento con varios tratamientos. Ustedes pueden revisar allá en el artículo y que hace un resumen de todos los protocolos, de cuántos casos ha habido y cómo se está respaldando el tratamiento. Finalmente, este es el artículo que quiero enseñarles, que salió el 22 de mayo, hace unos días nada más, que pues deja de lado, en realidad parece, lo que hemos estado usando como terapia de rutina en muchos lugares, que es hidroxicloroquina, cloroquina y macrólidos. Este es uno de los artículos más grandes que existe. Es un trabajo realizado en 6 continentes, más de 600 hospitales, con una de las series más grandes de pacientes. Ya comparado pacientes sin tratamiento, pacientes con cloroquina o con hidroxicloroquina o combinado con un macrólido. Lo que revela este estudio es que los pacientes que no reciben ningún tratamiento tienen una mortalidad como del 13%. Esto sube, perdón, entre 8 a 13%. Esto sube casi al doble en pacientes que han recibido hidroxicloroquina o cloroquina. Y sube hasta más de 32% en pacientes que reciben hidroxicloroquina más acitromicina o claritromicina o cloroquina más un macrólido. Entonces, lo que muestra esto, la evidencia que muestra esto, es que si le das cloroquina más hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más un macrólido, condiciona o está directamente relacionado con una mayor mortalidad. Si recordamos que la mayoría de los pacientes que fallecen son los críticos, que son varones, que son más de 65 años, con afectación cardíaca, y le damos un medicamento que es cardiotóxico, seguramente sí tiene un efecto y un peso específico en la mortalidad. Entonces, quizás según estas guías, aunque la guía nacional todavía lo propone o lo sugiere, pues no debamos usar hidroxicloroquina, quizás en casos muy seleccionados, y macrólidos tampoco usarlos de rutina. Entonces, parece ser que lo que hemos estado haciendo no ha estado haciendo tanto bien y más ha hecho un daño. Entonces, este artículo en realidad ha cerrado varios protocolos que estaban corriendo hidroxicloroquina y macrólido en el mundo. Finalmente, ¿qué debemos esperar? Pues el uso de tratamiento comprobado no existe un medicamento en realidad que pueda mejorar esto. La ivermectina tampoco tiene evidencia suficiente, ¿no? Entonces, usar cosas sin evidencia puede condicionar esto, que creamos que estamos haciendo bien y en realidad estemos haciendo mal. El plasma convalecientes quizás sea el candidato más importante que tenemos en el medio y en otros medios el remdesivir. Entonces, existe una necesidad urgente de evidencia de calidad para empezar tratamiento, ¿no? En nuestros pacientes. Remdesivir es lo que más buenos resultados ha dado en este momento. Tocilizumab en algunos, plasma de convalecientes. Y la mayoría de estos ensayos clínicos que están corriendo con fármacos va a salir en junio del 2020. Entonces ahí tendremos más evidencia para ver, pero con este estudio tan grande que ha salido en el Lancet sobre hidroxicloroquina más macrólido, de verdad deberíamos considerarlo muy bien si usarlo y en algún paciente, ¿no? Podríamos ocasionar más daño que bien. Muchas gracias. Bueno, doctor, agradecer por su magnífica y brillante participación a través de este tema. Tenemos a Santiago de Guata, le vamos a ceder la palabra.
Bien, doctor, muchas gracias por la exposición. Le habla el doctor Daniel, de aquí del municipio de Soracachi, de la ciudad de Oruro. La pregunta es la siguiente, doc. Actualmente tenemos un caso que se hizo viral aquí en Bolivia, de un paciente, pues, que es un periodista, ¿no? Pero el paciente periodista ya pasó la etapa crítica, creo, del COVID-19 y se está haciendo como una propaganda y un llamado para conseguir el plasma para este paciente. La pregunta es, ¿en qué momento es el plasma cumple su función más objetivamente? Gracias por la pregunta, doctor. El plasma de convalecientes, la mayor utilidad sería para evitar que un paciente vaya a un cuadro crítico, ¿no? Entonces, cuando vemos estos marcadores de los que hablábamos, empieza a desaturar, empieza a tener inestabilidad hemodinámica, empieza a elevar dímero DEF, eh, empieza a aumentar la PCR y a disminuir linfocitos. Quizás sería el mejor momento para darle plasma. Eso va a evitar que más virus se repliquen, que siga habiendo la cascada y la corriente río abajo y que tal vez no termine en terapia o sea más leve o menos días la enfermedad. Actualmente la indicación es como en compasivo, significa pacientes en terapia con ventilador que están muy graves, que de alguna manera pueda ayudarles, ¿no? Eh, Quizás antes de que llegue, en el momento estos pacientes que sabemos que van a ir mal, puedan ser los más beneficiados. Un paciente que se ha recuperado de esto debe producir sus propios anticuerpos, entonces sería donante en realidad más que receptor de esta terapia. Tenemos una pregunta de Cobija Pando. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Tengo una pregunta. Si bien aquí en Pando no tenemos muchos casos ingresados, pero tengo una duda en cuanto a los protocolos de actuación. ¿Cuál es el que se está utilizando más aquí en Bolivia? Ya que escuché que la combinación de macrólido y antipalúdico está ya demostrando estudios muy desfavorables, ¿no? Entonces quisiera saber aquí en Bolivia o casi en Santa Cruz específicamente, creo que es el que más protocolo ha sacado a nivel de Bolivia. ¿Cuál es el más indicado aquí en nuestro país? Si bien tomamos en cuenta que el plasma hiperinmune no está dando, bueno, aquí no tenemos muchos donantes y Bolivia no se caracteriza por eso, ¿no? Es muy complicado, por eso quería saber el protocolo en cuanto a manejo de fármacos. Lo que debemos decir en cuanto a fármacos es que ninguno de los fármacos actualmente tiene evidencia suficiente para respaldar un uso. Lopinavir, ritonavir, quizás en pacientes en una etapa inicial para disminuir la replicación viral, que sí puede disminuir la replicación, pueda ser considerado. Tal vez en un paciente en terapia esta ya no sea una opción. Macrólidos más antipalúdico, como usted dijo, era algo muy usado, es algo muy usado en Bolivia todavía, pero a raíz de esta nueva evidencia tal vez deberíamos dejarlo. Usar como inmunomodulador, sí son buenos inmunomoduladores. El mecanismo es que disminuyen la interacción de Toll-like receptor 3 y Toll-like receptor 7 intracelular, que es donde fija el virus, y al final, cuando se expresa esto, se produce interleucina 6. Entonces, si ya está producida la interleucina 6, no tendría mucha utilidad. Tal vez en una fase 1 a 2 podría contribuir en algunos pacientes. Esto es, un paciente que no sea tan mayor, que no tenga cardiopatía o alteraciones de arritmias fatales o prolongación del QT, ¿no? Quizás ese paciente podría considerarse el uso, pero usarlo de rutina en todos, más en pacientes mayores, parece que no es lo más beneficioso. Y en un paciente con una enfermedad establecida, que posiblemente por factores de riesgo, por marcadores, vaya a estar crítico, plasma de convalecientes sería el mejor tratamiento. Y en el resto de pacientes que está con síntomas leves, asintomático, o pues con un poco de fiebre, un poco de malestar, disnea, pero que no elevan estos marcadores, pues un tratamiento sintomático, ¿no? Como política nacional tratamos de aislar a estos pacientes, de llevarlos a lugares de concentración, más para evitar la diseminación, para que tratar de curar a estos pacientes. Debemos recordar que al ser una enfermedad viral,
pues no existe tratamiento, lo que nos han enseñado desde la facultad y lo enseñamos siempre. Los virus no tienen un tratamiento, no hay un antibiótico, no hay un medicamento en realidad, ¿no? Entonces, yo diría que los pocos pacientes, porque de 100, pues 80 van a ir muy bien, 20% van a requerir hospitalización y 5% van a ir muy graves, son los que debemos considerar de acuerdo a lo que tengan. Si eleva dímero D, anticoagulación, quizás el tratamiento más importante. Si PCR está más alto que otros, un pulso de metilprednisolona, 250 miligramos en pulso, podría ayudar al inmunomodular mejor. Si hay posibilidades de sobreinfección, tal vez un antibiótico en esos casos. Y el resto de pacientes es un tratamiento sintomático en realidad, y es el propio sistema inmune el que controla y recupera a nosotros de esta enfermedad. Tenemos pregunta de Mojocoya, Chuquisaca. Adelante, doctor. Doctor, buenos días. La pregunta es desde el municipio de Mojocoya, del departamento de Chuquisaca. En los últimos días han habido informes de muertes de personal de salud. Dentro de este personal de salud no se encuentran factores de riesgo como la edad. Por ejemplo, son compañeros de 30 años, menores de 40 años, sin factores de riesgo añadidos como alguna enfermedad. No sabemos cuál ha sido la causa específica, sabemos que han sido portadores del virus y que han fallecido. Estamos hablando de 3 personales de salud jóvenes. ¿A qué se debe esto? Si estamos hablando que la proporción, digamos, de muertes va a depender mucho de eso, de la edad y de los factores de riesgo. ¿Será que la letalidad del virus es mayor a la que se tenía conocimiento? Otra cosa más, en caso de la linfopenia, ¿qué día después de la infección se estaría manifestando la linfopenia? Y en el caso del personal de laboratorio que va a sacar la muestra de sangre, porque nosotros somos de primer nivel, solamente realizamos los laboratorios más básicos, el personal de laboratorio tendría que estar con el EPP completo de nivel 3 de seguridad. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. En cuanto al personal de salud, hay alrededor del 30% de las personas expuestas a pacientes con esta enfermedad van a infectarse. Y sí hay una mayor mortalidad en personal de salud, aunque no tenga factores, y esto está relacionado con la carga viral. Entonces, mientras más esté expuesto a otro paciente o la cantidad de virus no es la misma que está alguien en la calle o que esté a unos metros o que esté cerca, ¿no? Sino el ver otro paciente o un mismo paciente con una carga viral muy alta condiciona una enfermedad más grave. Entonces, el personal de salud sí es un personal de riesgo, ¿no? Para tener una enfermedad grave y quizás tenga que ver con esto. La supervivencia de pacientes está relacionada con el soporte también. Un paciente que vaya a ingresar a terapia podría sobrevivir, ¿no? Si requiere ventilador y se lo ventila a tiempo y se ve cuál es el fenotipo, se lo anticoagula, se modula la inflamación, pues sí podría sobrevivir. Pero si no tiene acceso a esto de manera pronta, entonces sí podría fallecer. Sobre la pregunta de linfopenia, pues esto es un dato de mal pronóstico y alrededor del día 8 a 10 es cuando se presentaría un descenso de linfocitos que nos ayudaría a saber este paciente está yendo mal y va a ir mal, ¿no? Y la última pregunta, en relación al personal del laboratorio. Yo he estado en contacto con pacientes con COVID-19 que no sabíamos al principio qué eran, ¿no? Debemos tratar a todos los pacientes como que fueran. Esa es la primera recomendación. Y esto no significa un EPP nivel 3, sino quizás un cubrebocas, incluso un cubrebocas quirúrgico y una máscara facial podrían ser suficientes en la mayoría de los casos. Yo he tomado el pulso, he revisado pacientes, he tomado la presión, los he auscultado y pues no me he contagiado, ¿no? Entonces, la parte infecciosa son ojos, nariz y boca. Si no estamos en contacto directo, como haciendo hisopados o intubando, entonces no hay un problema en realidad. Podemos estar cerca y si nos hemos lavado las manos, si tenemos una EPP simple como este, ¿no? De barrera, pues en realidad creo que es suficiente. El lavado de manos sigue siendo muy importante antes y después. Y en laboratorio, pues han tomado muestras, les hemos hecho exámenes a estos pacientes y nadie se ha infectado hasta ahora. Entonces, al seguir las normas básicas que conocemos, lavado de manos y uso de cubrebocas,
y una máscara facial es suficiente en la mayoría de los casos y puede ser suficiente en un primer nivel. Hola, muy buenos días. Le hablamos de Potosí, del COVID. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Tenemos aquí algunas preguntas. Le habla a los médicos que están atendiendo aquí en el aislamiento COVID. Mire, la primera pregunta es sobre la polémica de la hidroxicloroquina y la cloroquina. Tengo entendido que la utilización de la cloroquina o hidroxicloroquina se tiene que hacer la realización con una valoración cardiológica. Esta valoración cardiológica nos va a determinar lo que es el nivel de compromiso cardíaco y a lo que salieron en algunos artículos nos indican que se podría utilizar todavía en un riesgo leve, así como usted indica que el artículo más que todo ha subido la mortalidad cuando se ha utilizado en riesgos moderados o elevados. Esa es una de las controversias, porque aquí a nivel de Bolivia no podemos utilizar o no tenemos a la mano lo que es el ritonavir y el loperamide. Esa es la primera pregunta. La segunda es que tenemos un paciente ya internado, totalmente aislado, que está aproximadamente ya a más de las 6 semanas que había indicado, que es el tiempo en pacientes graves. Pero este paciente aún presenta lo que son pruebas de PCR positivas. El paciente está totalmente estable, ha tenido en su momento un compromiso pulmonar más del 50%, ha salido de eso, pero ya está más de 3 semanas estable y aún tenemos las pruebas positivas del PCR. Eso no sé si es que alguno en su experiencia han tenido alguno de estos pacientes, cómo los han manejado. Y la tercera pregunta es de la utilización más que todo del plasma. ¿Cuál sería la hermenéutica? ¿Cómo sería la dosificación del plasma que están utilizando? Tal vez están utilizando tal vez kilogramo peso o en qué tiempo y los días que se está utilizando del plasma. Gracias, doctor, por las preguntas. Bueno, a raíz de esta nueva evidencia, yo personalmente no usaría en ningún paciente hidroxicloroquina más acitro, ¿no? Lo usaría quizás en un paciente joven y que quiere inmunomodular por unos días, ¿no? Pero de rutina y en la mayoría de los pacientes, pues la verdad no lo usaría, no parece ser la mejor opción, ¿no? Y no necesitamos una valoración cardiológica como tal, con un electrocardiograma y midiendo el QT y midiendo la corrección de QT de acuerdo a la frecuencia. Si está prolongado, este paciente definitivamente no es candidato a usarlo, no debería usarlo, ¿no? Y si al inicio tomamos un electrocardiograma y después de 2 o 3 días tomamos uno nuevo y el QT ha cambiado, se ha prolongado, entonces debemos suspenderlo, ¿no? Este paciente está teniendo afectación cardiológica por esto. Pero la verdad la recomendación sería no usarlo, ¿no? A menos que haya un consenso y un paciente muy seleccionado, quizás joven, que queramos inmunomodularlo. Sobre la segunda pregunta en cuanto al plasma, pues no está todavía estandarizado en todo el mundo, pero de un paciente salen 2 o 3 paquetes de plasma, de un concentrado de plasma, ¿no? Y uno podría ser suficiente llevarlo a la respuesta. Son anticuerpos que van a durar muchos días, ¿no? Estos anticuerpos van a seguir teniendo un efecto. Y sería mejor usarlo en un paciente antes de que esté grave, ¿no? Crítico. Los bancos de sangre pueden hacer la extracción de acuerdo a los donantes de convalecientes. Idealmente hay que ver que tenga anticuerpos, que tenga IgG y IgM en niveles adecuados, que nos dirían que van a ser protectores. Hay un grupo de pacientes que pasan la enfermedad, pero que el nivel de anticuerpos no es suficiente. Entonces, no sería el mejor donante en este caso. Y sobre la tercera pregunta no sabemos muchas cosas sobre el virus. Lo que yo he estado viendo, ya veo 5 pacientes, por ejemplo, que tienen PCR negativo, pero ante la persistencia en la clínica se les repite la prueba y sale positiva. Entonces, no sé si es un tema de las pruebas o el virus la enfermedad tiene un fenómeno pausi-excretor. Y lo mismo en cuanto a la recuperación, ¿no? Hacemos 2 PCRs para que digan negativos para decir está curado, puede ir a casa, aunque ya no tiene síntomas. El primer caso en Santa Cruz, ¿no? El caso de San Carlos, más de 54 días esa paciente seguía dando positivo, ¿no? Aunque ya estaba sin nada. Finalmente dio negativo. Entonces, hay que hacer investigaciones conjuntas, yo creo, con todos, ¿no? Todo el país podría participar en esto y tal vez a los que hemos recuperado después de unos 4, 3 días, volver a hacer un PCR
y ver si realmente es negativo o si por unos días es positivo, luego negativo, y es un azar el hacer las pruebas. En monos rhesus que han hecho experimentos, ¿no? Aún después de tener pruebas respiratorias negativas, hasta 6 semanas podía haber virus viables en heces, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno que en Europa, Estados Unidos no es importante, el mecanismo de transmisión fecal oral. Pero cuando haya más contagiados y las cuarentenas más libres, pues quizás sea un mecanismo significativo para nosotros, no lo sabemos. Yo creo que hay que seguir investigando y viendo de la experiencia de todos nosotros y hacer reportes de caso y seguimientos en relación a esto. Si existe paus y excretores, ¿no? de virus, ¿no? Entonces estamos en una sensación de tranquilidad, es negativo y en unos días es positivo, ¿no? Eso no lo sabemos, yo creo que hay que investigar sobre esto. Muchas gracias, doctor. Justamente hemos tenido 2 pacientes, como los comenta, que la primera prueba a los 14 días han salido negativa, la segunda prueba les hemos hecho a los próximos 14 días, o sea, al día 28, y han dado positivo, y ahora ya son hasta la 4ª prueba que siguen dando positivos. Entonces, la recomendación sería solamente tener paciencia en estos pacientes. Y registrarlos, ¿no? Porque esto es algo que no está descrito, pero pareciera observacionalmente por la pequeña experiencia que tenemos, que sí existen fenómenos paus y excretores, ¿no? Que no están descritos, no están escritos en realidad. Entonces, al juntar los casos que usted tiene, todos los que tenemos y manejamos, y hacer un protocolo de esto y un control, podríamos encontrar más cosas y publicarlas, ¿no? Todo el mundo está aprendiendo sobre COVID, en realidad nadie sabe todo y nosotros estamos en ese camino y podemos tener las mismas posibilidades de investigar que el resto del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena la aclaración. Bueno, doctor, agradecer infinitamente por la conferencia que nos ha dado. Por el tiempo, doctores, vamos a dar paso a la siguiente conferencia que tenemos programada por la doctora Roxana Miranda. Por favor, doctora, muchas gracias, doctor Ariel Ramírez. Quizás para terminar, los que tengan más preguntas podrían enviarlas escritas y usted me las hace llegar y responder. Muchas gracias.